Carites, ¿cómo están? En este video, que es el segundo que realizamos sobre las metodologías cualitativas, pues vamos a ver lo concerniente en torno a la metodología de las representaciones sociales. Tenemos por ahí algunos objetos de estudio que les he recomendado esta metodología por la particularidad que revisten, porque ellos quieren de alguna manera recuperar como cuál es la idea que una colectividad tiene respecto de cierto aspecto. Así que para eso, bueno, pues nuestra metodología idónea es la de las representaciones sociales. Bueno, primero vamos a explicar qué es una representación. Representar es volver a presentar, es representar, es volver a presentar una situación. Esta metodología está basándose en este concepto que proviene mucho del ámbito psicológico. En el ámbito psicológico se maneja que los seres humanos somos capaces de realizar algo que llaman abstracciones de pensamiento o representaciones, es decir, que somos capaces de pensar en algo que no estamos viendo directamente en ese momento. Por ejemplo, si yo les digo, piensen en una manzana, no necesariamente necesitan tener a la manzana ahí para poder imaginarla. Y la pueden imaginar porque ya la conocen, ¿no? Si les digo piensen en sus padres, bueno, aunque no estén sus padres en ese momento con ustedes, piensan en ellos y eso es una forma de representárselos, ¿no? Es decir, ya los tuvieron presentes una vez, ahora se los representan de nuevo, ¿no? Entonces, las representaciones son significados que nosotros les damos a los fenómenos, es decir, a partir de este volver a presentar, nosotros vamos a darle un significado a los fenómenos y vamos a ser capaces de entender qué son, para qué sirven, cómo eso tiene un impacto en nuestra vida, ¿no? Si por ejemplo yo hablo del feminismo, es porque a lo mejor yo ya me he adentrado un poco acerca de lo que es la lógica del feminismo y me lo puedo representar, es decir, le doy un significado a ese concepto. Otro ejemplo es por decir a lo mejor lo que significa la libertad, ¿no? Yo tengo una idea de lo que es la libertad, me acerco a eso, me la presentan, me la presento y cuando pienso en ella me la represento, es decir, me la vuelvo a presentar para analizarla y darle un significado, un sentido a eso en mi vida. Bueno, pues en esta lógica, las representaciones sociales son el punto de intersección, es decir, donde se cruzan lo psicológico y lo social, ¿no? Es decir, donde nosotros como individuos tenemos una idea y somos capaces de darle sentido a las cosas a través de esa idea, pero al mismo tiempo somos individuos que estamos inmersos en una sociedad, en una colectividad, y esas ideas que nosotros vamos a tener no las produjimos nosotros solitos, sino que son el resultado de nuestra interacción con los demás. Esas son las representaciones sociales, son ideas sobre un aspecto específico que se comparten en grupos, son ideas colectivas, ¿no? Es decir, ideas que de alguna manera se comparten con otros, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que es bueno ser honesto, es porque en nuestra sociedad la honestidad se considera como un valor, ¿no? Nosotros lo vimos mucho en Mondo Cane, mucho de lo que vimos ahí son representaciones sociales, como los sujetos comparten una cultura, comparten tradiciones, las formas de interactuar entre ellos son de alguna manera estructuradas por estas representaciones sociales. Bien. El principal impulsor de esta metodología, porque bueno, finalmente, ok, ese es el concepto de una representación social, pero las representaciones sociales son metodologías tendientes a indagar cuáles son estas ideas colectivas en un grupo determinado. Y el primero que empieza a trabajar con esto es Serge Moscovici. Serge Moscovici también lo trabaja, por ejemplo, Denis Jodelet, pero lo que hacen ellos es buscar cuáles son las ideas que comparte una colectividad respecto de un tema en específico. Yo les comentaba que Moscovici se interesó en un momento por saber qué opinaba la gente común y corriente respecto del psicoanálisis, y entonces pues él hace un libro que se llama El psicoanálisis, su imagen y su público, y ahí es donde le empieza a rescatar cuáles son las ideas de sentido común que tienen las personas que no han estudiado psicoanálisis respecto del psicoanálisis, ¿no? Entonces lo que vemos en este trabajo es cómo Moscovici se interesa por saber
qué piensa la gente respecto de una cosa concreta, ¿no? Bien, las representaciones sociales son, como les decía, la expresión de un sentido común. ¿Qué idea tiene la gente respecto de esto? Vamos a ponerles un ejemplo sobre esto. Yo vivo en Iztapalapa. Una de las cosas que he visto aquí que me ha sorprendido y de verdad me duele mucho constatar es que hay mucho maltrato infantil, ¿no? A cada rato veo cómo les pegan a los niños, pero a veces sin que hagan absolutamente nada, y es una idea como muy difundida aquí, que pegarle a un niño es sinónimo de educarlo, ¿no? Que si uno no les pega a los niños es porque no los está educando. Perdón, cadetes, es la señora de la basura que está gritando por aquí y tiene unos pulmones tremendos, pero bueno. Entonces, aquí se tiene esa idea de que pegar es para educar. No se ve al golpe como un maltrato, se le ve incluso tal vez como la responsabilidad que tienen los padres acerca de sus hijos para educarlos, ¿no? Entonces, eso es una representación social. El sentido común, porque esta gente no lo ha sacado de un libro, es decir, no han leído a los psicólogos de la educación, no han leído a los pediatras, no saben realmente de manera científica cómo educar a sus hijos, pero lo reproducen, porque así los educaron a ellos, porque así ellos cuando comentan, por ejemplo, entre vecinos, entre amigos, cómo educar a sus hijos, pues sale esta situación y creen que es lo bueno. Entonces, esa es una representación social. Así como podemos ver, la representación social es el pensamiento social, por supuesto, ese es el pensamiento colectivo que cada individuo ha asimilado en sí mismo. Yo pienso como pienso mucho en función de cómo las personas, perdón, es que grabar en el día es un poco difícil por tanto ruido, cómo las personas de alguna manera han dejado huella en mí al transmitirme sus ideas, sus conceptos, mis padres, los maestros, mis amigos, las parejas, todos ellos van interactuando conmigo y me van llenando de conceptos al punto en el que la forma que yo tengo de pensar es en muy buena medida el resultado de esas interacciones, ¿ok? Bien, entonces, bueno, tenemos que para esta metodología, los instrumentos que se implementan curiosamente son de orden cuantitativo, precisamente porque lo que buscamos es conocer lo que piensa un gran grupo de personas. No podemos ir tan a detalle como se hace en la etnografía, entrevista por entrevista. No necesitamos la observación porque no vamos a analizar comportamientos, sino que vamos a analizar ideas, y las ideas solamente se expresan de manera hablada. Entonces no podemos aplicar entrevistas a un grupo muy grande, así que lo que se mete en este tipo de metodología son cuestionarios, son encuestas. Hay unas cosas que se llaman análisis de contenido, que es ir buscando, por ejemplo, en los diarios cuántas veces se habla de la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Moscovici fue buscar en los diarios cuántas veces se repetía la palabra psicoanálisis, cuántas veces hablaban de Freud, y todo eso lo fue recopilando. Entonces estos instrumentos, si se fijan, aluden a la cantidad, cuántas veces, cuánto se repite. Son instrumentos cuantitativos, pero lo que va a ser cualitativa esta metodología es el análisis que hacen con este tipo de información. Es decir, no nada más se quedan diciendo, pues tantos dijeron esto, pues tantos dijeron lo otro. No, ellos empiezan a analizar muy a detalle y dicen, bueno, a ver, la gente tiene esta idea de Freud, ¿a qué se deberá? Vamos a pensar cómo ha sido la historia, el psicoanálisis, cómo ha permeado en la sociedad, etcétera, como para que la gente tenga esta idea. Así es que ese análisis tan minucioso, tan a detalle, es evidencia de que, aunque utilice instrumentos cuantitativos, se trata de una metodología cualitativa. Bien, hasta aquí llegamos con las representaciones sociales. Vamos a hablar de la etnometodología. Como les comentaba, la etnometodología, esta proviene de la sociología y es desarrollada por un señor que se llama Harold Garfinkel, muy interesante, que de alguna manera empieza a criticar los postulados del estructural funcionalismo, diciendo, bueno, no, el individuo no es un ente pasivo que va y reproduce todo lo que le enseñan, ¿no? O sea, también hay aportes del individuo a estos significados sociales y culturales, ¿no? Entonces, la etnometodología es la investigación empírica
que busca analizar los métodos que tiene la gente para producir una actividad social cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Es decir, bueno, yo no creo que un zapatero arregle los zapatos únicamente siguiendo las instrucciones de quien le enseñó ese oficio. Es decir, yo creo que el zapatero también le pone de su cosecha, es decir, que el zapatero tiene una forma propia que se expresa en su actividad social para poderla llevar a cabo. Y ahí es donde el individuo hace presencia en el mundo con su acción, ¿no? Ese es como el postulado del que va a partir Harold Garfinkel. Vemos también que la etnometodología pues estudia estos procedimientos por los que la gente lleva a cabo una actividad social, ¿no? Por ahí tenemos un objeto de estudio en donde me dicen, bueno, nosotros queremos analizar cómo es que se promueve el liderazgo en los cadetes de la Escuela Militar de Transmisiones. Y esto aplica muy bien en el campo de la etnometodología porque aquí lo que buscamos es ver cómo se lleva a cabo un proceso de formación, ¿no? Cómo, por ejemplo, quienes son autoridades de los cadetes, los maestros, los superiores, cómo es que ellos logran de alguna manera consolidar la parte del liderazgo en las personas que se están formando en la Escuela Militar de Transmisiones. Y esto nos lleva a pensar en métodos de enseñanza, métodos de adoctrinamiento, métodos de alguna manera, condicionamiento también, métodos de trabajo para que los cadetes se apropien de esa disciplina, ¿no? Bueno, también vemos que los instrumentos que va a utilizar la etnometodología pues son principalmente observaciones y entrevistas, muy parecido a la etnografía, solo que aquí nos vamos a fijar en la manera en que las personas van y llevan a cabo un procedimiento. Puede ser esta cuestión de liderazgo, puede ser también ver cómo un cocinero realiza sus platillos, puede ser también cómo un profesor da sus clases, puede ser también cómo un astronauta lleva a cabo sus funciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con procedimientos le atañe a la etnometodología. Entonces, bueno, entendemos que la etnometodología se basa en la idea de que los individuos poseen un sentido práctico que aplican en la vida cotidiana para interactuar con los demás. Es decir, no todo es teórico, no todo lo reproducimos tal cual nos lo dicen, sino que nosotros a través de la práctica vamos encontrando conocimiento y vamos produciendo conocimiento que a su vez le transmitimos a los demás, ¿no? O sea, es decir, vamos a poner un ejemplo. O sea, yo soy pedagoga, a mí me formaron para la docencia en una de las múltiples áreas de mi carrera, pero también es cierto que mucho de lo que yo hago y que me ha funcionado en la docencia lo fui adquiriendo del lado de la práctica. Es decir, yo fui aprendiendo cómo a veces a mis alumnos necesito explicarles las cosas, no porque lo viera yo en un libro. Claro que la teoría me ayuda mucho a pensar sobre mi actividad. O sea, hay quien dice, mire, la teoría sin práctica es mero discurso, pero la práctica sin teoría es puro empirismo. Es decir, no hay una reflexión sobre eso. Entonces es un mecanismo que debe componerse de ambas cosas, ¿no? Entonces, pero aquí lo que va a hacer la etnometodología es ocuparse únicamente de la parte práctica, de decir, bueno, cómo estos individuos lograron aprender lo que saben hacer a partir de llevarlo a cabo en la práctica, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí quedamos con la etnometodología. En otro video vamos a ver lo que son las historias de vida y la etnología.